El amor es maravilloso, pero sin duda, una relación no puede sostenerse solamente de amor. Y es muy sabido el tema por el que surgen las peleas en muchas parejas. Este tema se llama dinero. El estrés financiero puede causar muchos problemas en una relación. Administrar los ingresos y los gastos, establecer y cumplir metas y separar una cantidad de dinero para imprevistos son algunos consejos que los especialistas recomiendan para reducir el estrés financiero y que no afecte a la relación de pareja. Pero con todo esto, los problemas persisten. Tuve la oportunidad de poner una propia empresa. Sin embargo, con el paso del tiempo de esa empresa, pues todo se vino para abajo por falta de pagos. Tuvimos nosotros que absorber esas cuentas por pagar hacia los empleados y bueno, lo que nos generó a final de cuentas no tener ya recursos para pagar y bueno, esto a final de cuentas se tuvo que cerrar, tuvimos que terminar con ese proyecto. Yo estaba casado en mi primer matrimonio y pues fuimos teniendo ese tipo de problemas donde la situación financiera pues empezó con ese problema de tal forma que llegamos a la separación, al divorcio. Y ahí fue cuando yo caí profundamente en la depresión. En algún momento pues decidí pues prácticamente terminar con mi vida porque yo creía que en ese momento pues más bien esa era la manera en la que yo podía terminar con mis problemas, ¿no? Ya había perdido pues el negocio, a pesar de que pues yo tenía mi carrera, a pesar de que yo tenía mi licenciatura en Derecho, mi título, todo, yo realmente llegó un momento en el que yo aún así, con esas condiciones, pues yo no lograba ser feliz ni tenía paz. Yo tenía una vida económica estable y pues de repente como pasó un tiempo y empezamos a caer y pues yo me preguntaba por qué estaba pasando en mi vida, ¿no? Mas yo no me daba cuenta y llegamos al punto de que no teníamos para comer. Hacía falta en la casa, yo tengo cinco hijos de familia, mi esposa, todos en la escuela y pues sin dinero, desempleado, tenía un negocito y ese negocio se perdió. Pues yo me sentía frustrado porque yo no podía dar lo mejor para mis hijos. Ellos me pedían, ¿sabes qué, papá? Tenía un pequeñito que me decía, oye, vamos a la tienda y quiero, cómprame esto. Y pues yo me sentía mal porque no tenía para dar lo que él necesitaba. No tenía yo un trabajo bueno para darle a mi esposa lo que ella necesitaba, también mis hijos. Entonces yo me sentía muy mal, un hombre frustrado. Sentía que yo ya no valía nada, que no valía la pena porque yo también pensé hasta una vez quitarme la vida. Hoy día sabemos que existen muchas guías prácticas para llevar las finanzas en pareja. Sin embargo, no es nada fácil resolver este asunto. Pero está escrito que al que cree, todo le es posible. Estas personas creyeron en que Dios podría transformar su economía y obtuvieron esta respuesta. Acudí al Templo de los Milagros y pues desde el primer día que yo asistí, cambió completamente mi interior. Y en cuanto a mi vida sentimental, pues realmente Dios restableció porque yo conocí una persona que es una excelente mujer, yo me siento con ella muy feliz, tenemos una familia unida, una familia que está cerca de Dios. Mi vida ha sido completamente transformada en mi área profesional, he ido alcanzando los objetivos que me he propuesto. Yo tomé la decisión de iniciar un proyecto en mi vida profesional en el área comercial de bienes raíces, donde actualmente yo me desempeño. Es un área donde yo encontré pues algo que yo logro disfrutar día con día, que yo hago. Tengo esos deseos realmente de superarme, de capacitarme, de ser excelente en lo que yo hago. Y bueno, ha sido una manera diferente de trabajar, de ejercer mi profesión, incluso de alcanzar mis objetivos profesionales. Es a través de la paz que Dios me ha dado que yo puedo sentirme al día de hoy completamente feliz, satisfecho y con muchos deseos y ganas de superarme cada día. Dios cambió completamente mi vida. Ahí encontré una dirección, más bien Dios me dio dirección para poner un negocio. Ahora yo tengo un negocio de artículos deportivos
donde pues Dios me está abriendo las puertas, me está abriendo los caminos y Dios nos está bendiciendo. Ahora tengo para comer, tengo para darle lo mejor a mis hijos. Ahora no hay carencias en la casa, yo no me limito para comprar cualquier cosa. Lo que a mí me gusta, yo lo compro. Lo que mis hijos necesitan, yo les doy. Lo que mi esposa necesita, ahora yo les doy. Y lo más importante, la mayor bendición que Dios me ha dado es su Espíritu, tener el Espíritu Santo. Es algo inexplicable, es algo que nos cambia totalmente la vida. Quizá usted diga es que no es justo que me lleve la vida entera trabajando y no vea rendir mis finanzas, o no es justo que no tenga trabajo teniendo mis diplomas en la pared de mi casa. Y realmente es injusto, solo que tal vez lo que le ha faltado es usar su fe. Así que le invito a que el próximo domingo 11 de abril asista a cualquier universal del país, ya que se hará el santuario de la justicia divina. Así como la viuda insistió hasta ver su causa juzgada a su favor, así usted, si cree y persiste, obtendrá la justicia que le corresponde. Le esperamos.